Buenos días, estimadas maestras y maestros de la región de Libertad. Sean bienvenidos a este programa en homenaje a las mujeres maestras. La mujer que camina delante de su sombra, aquella a quien precede la luz como las aves, a la celebración del solsticio, la que nada ha guardado para sí salvo su juventud, y la pieza engarzada de las lágrimas, aquella que ha extendido su pelo sobre el árbol, que florece en otoño, la que es dócil a las insinuaciones de sus hojas, la mujer cuyas manos son las manos de un niño, la que es visible ahora en el silencio, la que ofrece sus ojos al animal oscuro que la mira manzante, la que ha estado conmigo en el principio, la mujer que ha trazado la forma de las cosas con el agua común. Un saludo a todas las mujeres del país y del mundo. Este poema es un bello poema de Basilio Sánchez. Con él queremos inaugurar este programa en homenaje a todas las mujeres y en especial a las mujeres maestras de la región de Libertad. Para recibir el saludo del gerente y aperturar este programa, primero vamos a dar el saludo a las maestras que nos están siguiendo por el Facebook de nuestra gerencia. Adelante, Richard y Javier. Gracias, Susi. Hacerle llegar un saludo afectuoso a todas las participantes que nos siguen a través del Facebook Live y rendir un homenaje a la mujer liberteña, a la mujer maestra, a la mujer amiga, a la mujer trabajadora, sobre todo a nuestra maestra rural que hacen el esfuerzo, que han hecho el esfuerzo de llegar a sus estudiantes y a sus maestras que en una oportunidad me inculcaron esta hermosa carrera de la docencia, y a mis colegas que ahora compartimos el trabajo día a día, a las mujeres especialistas y a las mujeres que hoy día se encuentran en esta sala y en esta bonita actividad como homenaje a la maestra liberteña. Adelante, Javier. Buenos días a cada una de ustedes, estimadas maestras, participantes que nos siguen por el Facebook. Gratos recuerdos tengo de mi infancia porque siempre van a estar presentes maestras como la profesora Violeta, en secundaria con la profesora Lili, por mencionar solo dos de ellas que siempre dejan una marca en el corazón y en el alma. Y el día de hoy, 8 de marzo, un día muy especial, porque es un homenaje a las mujeres. Mujeres que un día dijeron, chao viejos paradigmas, chao viejas ideologías, y decidieron empezar a entender, empezar a formarse, empezar a desarrollarse como personas, y nosotros nos rendimos ya ante ese valor que han tenido. Y deseo que decirles felicitaciones, queda muy corto. Hoy día yo quiero decirles, estimadas maestras, que su compromiso nos forman vidas, forman corazones, forman personas. Muchas gracias por el camino. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, estimadas maestras. Muchas gracias, Richard, por el saludo. Gracias también, Javier. El día de hoy estamos muy contentos por estar en este espacio
homenaje a las maestras libertiñas, y para eso voy a dar la bienvenida al gerente regional de educación, el profesor Óscar Paredes Hernández, para que nos dé su saludo cordial a todas las maestras de la región La Libertad. Adelante, profesor. Buenos días, amigas y amigos de la Gerencia Regional de Educación. Buenos días a cada una de las maestras de la jurisdicción de la región La Libertad y del país. Hoy, 8 de marzo, es un día histórico en que festejamos el Día de la Mujer. Un día que lo tienen muy bien merecido, porque en el transcurso de la historia, la mujer siempre ha estado presente en esos grandes actos libertarios de justicia social, de emprendimiento, de mejoras y de bienestar para toda la sociedad. La mujer es justamente ese símbolo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón cuando recordamos a nuestra madre. Por lo tanto, la mujer ha cumplido y viene cumpliendo ese rol básico de toda sociedad. Creo que no hay en el mundo una persona que no le encuentre este valor a la mujer. Una mujer luchadora, una mujer emprendedora, una mujer que cree en la justicia social, una mujer que brinda ternura, una mujer que cree en la solidaridad. Y si nos referimos a nuestro sector de educación, una mujer maestra, una mujer que todos los días deja su energía para formar a los futuros ciudadanos de nuestro país. Una mujer que brinda la ternura, que mira a sus estudiantes como si fueran sus hijos. Una mujer que después de estar en la escuela tiene innato, casi por instinto, ese rol de madre, ese rol de formadora en la familia. Por lo tanto, no creo que me equivoque. Es la mujer el pilar fundamental de esta sociedad. El día de hoy, estimadas amigas, estimadas mujeres maestras, reciban el saludo fraternal de la Gerencia Regional de Educación y esperamos que este pequeño programa que se ha planteado para ustedes sea de su gusto y lo sepan aprovechar. Madre maestra, un saludo y contigo hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias. Gracias, gerente, por los saludos y homenaje. Continuamos con la presentación de nuestra querida ponente. El día de hoy tenemos a la doctora Eliana Vázquez Colchón. Ella es escritora, periodista, editora, crítica literaria y tiene un sinnúmero de laureles en su haber. Y esta mañana la tenemos presente para homenajear a las maestras de la región La Libertad con un lindo tema que hoy día nos hablará, que es la importancia de la mujer en la literatura. Eliana es una mujer luchadora que impulsa el desempeño de las mujeres y abre caminos para que las mujeres puedan aparecer como escritoras y podamos nosotros todos leer a las mujeres de nuestro país. Adelante, Eliana, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por esa presentación, querida Susi. Quiero saber si me escuchan bien. ¿Está bien el audio? ¿Sí? ¿Se escucha o no se escucha? Se escucha bien, perfecto, muy bien, gracias. Sí, es que ahora con la tecnología tenemos que estar
siempre preguntando si nos están escuchando al otro lado, porque si no hablamos y no sabemos si hay receptores al otro lado, ¿no? Quiero darles las gracias a la Gerencia Regional de Educación de la Libertad, en la persona de la doctora Susi Takanga Montes, que por esta linda invitación que me permite estar esta mañana con ustedes en este día tan especial para todas las mujeres, en el que celebramos y recordamos a muchas miles de mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad han dejado huella, y que nosotras de alguna manera somos las sucesoras de toda esa herencia milenaria que tenemos a través de la historia y a través de los siglos. El día de hoy voy a hablarles un poco de qué es lo que está pasando en la literatura escrita por mujeres en el Perú, que es el tema al que me vengo dedicando en los últimos años. Como ustedes han podido escuchar por Susi, sí, pues soy muchas cosas. He hecho radio, televisión, teatro, bueno, soy profesora de carrera, así que he ahí, por ejemplo, el gusto enorme que tengo esta mañana de poder dirigirme a colegas como yo, ¿no? Y también a los varones que nos acompañan, por supuesto. Cuando hablamos de literatura escrita por mujeres en el Perú, ¿no? Y ahí veremos un poco cuál es la importancia, qué es lo que está pasando en el Perú en estos momentos este año. Este año, por ejemplo, tengo el encargo de la Academia Peruana de la Lengua a propósito de un curso que yo dicté que se llama Panorama de la Poesía Escrita por Mujeres durante los siglos XX y XXI, de hacer una antología, ¿no? Menudo trabajo. Bueno, soy editora hace muchísimos años, entonces he asumido el reto de hacerme responsable de la edición de esta antología. Entonces yo me encuentro ahora con un equipo de trabajo, ¿no? En el cual hay críticos literarios no solo peruanos, sino también extranjeros, varones y mujeres, para tener una mirada mucho más amplia de lo que será esta antología de la poesía escrita por mujeres. Nosotros tenemos en el Perú a uno de los mejores críticos literarios que tiene Hispanoamérica, que es Ricardo González Vigil, que inicia este trabajo. Lo que yo voy a hacer es un poco continuar esta tarea. Inicia él con la primera vez que se publica una antología de este tipo, con una metodología crítica, porque hay muchas antologías que se han publicado a lo largo de la historia de la literatura peruana por mujeres, básicamente, pero esta es una antología en la que se recoge ya una visión mucho más crítica, mucho más justa, por épocas. Es Ricardo González Vigil, doctor en literatura, el crítico literario que ustedes seguramente leen todos los domingos en El Comercio, o en Caretas, o en todas las revistas, o en La Mula, esta revista virtual que acerca la literatura a todo el mundo. Y él divide, por ejemplo, desde la poesía popular anónima, luego pasando por la época del virreinato, de la república, del romanticismo al modernismo. La poesía contemporánea la divide en vanguardismo, posvanguardismo, generación del 50, 60, 70 y el auge actual de los años 80, 90 y 2000. Él termina señalando, ¿no?, que acá falta, ¿no?, un trabajo todavía más exhaustivo, dice él, ¿no?, pero que ha recogido lo que tiene hasta las publicaciones del año 2000, y termina con una de las poetas más jóvenes, que son Andrea Cabell y Denise Vega Farfán. Lo que yo intento hacer en la antología que aparecerá este año, no sabemos en qué fecha exactamente porque estamos en todo el trabajo previo de la convocatoria, aprovecho este espacio para invitar a todas las mujeres de la región de la Libertad que tengan como mínimo un libro publicado y registrado en la Biblioteca Nacional del Perú, para que participen de esta antología. Entonces, esta es una convocatoria abierta, es una invitación que hacemos de manera personal, es decir, nos comunicamos con las escritoras. Tengo la satisfacción de tener a muchas ya. Esta antología va a ser una antología bastante voluminosa, pero recogerá solo a las escritoras del siglo XX y del siglo XXI, es decir, aquellas que nacen en el siglo XX y las que están escribiendo en estos momentos, que son las más jóvenes. Tengo, creo que por ahí, a una chica de unos 20 años, que es una de las más jóvenes, que seguramente será con la que cerremos la antología, pero hay mucha producción escrita por mujeres en el Perú.
Entonces, para hablar de literatura escrita por mujeres tenemos que referirnos a términos que estrictamente pertenecen al ámbito académico de la literatura, pero que son necesarios para que nosotras tengamos una perspectiva de hacia dónde queremos llegar cuando nos dedicamos a la literatura. El término canon etimológicamente proviene del griego canon, que significa regla o vara para medir, y era empleado para identificar aquellos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que contaban con la aprobación de las autoridades eclesiásticas. Así nace el término, ¿no?, por el cual ahora nosotros, digamos, nos regimos, ¿no? En 1995, Harold Bloom, este crítico extraordinario, establece en su libro El Canon Occidental, los libros y la escuela de los años, señala que originalmente canon significaba la selección de libros en nuestras instituciones de enseñanza, ¿no? Y a pesar de las recientes políticas de multiculturalidad, la verdadera pregunta del canon sigue siendo ¿qué debería tratar de leer un individuo que desea leer a estas alturas, por ejemplo, de historia, de literatura? O sea, ¿por qué es importante el canon? Nosotros, como profesores, hay que destacar que seguimos trabajando en ese ámbito. Las escuelas primarias y secundarias del Perú cuentan con planes lectores que se impulsan desde el diseño curricular nacional y que van formando el corpus de lo que leerá un estudiante en toda su etapa escolar, que en nuestro país dura 11 años, ¿no es cierto?, entre la primaria y la secundaria. En 1983, la revista Critical Inquiry de la Universidad de Chicago publica un volumen exclusivamente dedicado a este concepto del canon, porque durante toda la historia de la humanidad, ¿no?, nos hemos ido cuestionando, ¿no?, hemos robado, digamos, estos términos que pertenecían antiguamente a lo eclesiástico para traerlo a la literatura. Y este volumen, que es sumamente importante y que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Chicago, dice, ¿no?, el interés en los cánones forma sin duda parte de una investigación más amplia de las instituciones de estudio y producción artística, ¿no?, que tienen que ver con ejes de política, de economía, de autoridad, y he ahí el dilema, porque entonces pasamos a establecer quiénes serían escritores canónicos o cuáles serían los libros canónicos que nuestros estudiantes desde la primaria deberían de leer, ¿no? Y cómo es que establecemos, quién establece esos parámetros, cómo se establecen esos parámetros y en qué medida esa selección que se establece desde un diseño curricular o que se orienta desde un diseño curricular responde a las necesidades, ¿no?, que debe tener un individuo y además a las necesidades de un país, porque la literatura peruana tiene que ser leída por peruanos, ¿no? Y eso es lo que sucede con la literatura escrita por mujeres, que es una literatura poco difundida, que además tiene que ver con otros conceptos y otros dilemas que a propósito hoy festejamos y celebramos el haber, ¿no?, obtenido derechos laborales de las mujeres que trabajaban y que hemos logrado establecer esta fecha no como para celebrar, sino más bien para recordar todo lo que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y todas las mujeres que nos han precedido a lo largo de la historia han hecho para que nosotras, hoy mujeres que vivimos en pleno siglo XXI, podamos disfrutar de los pocos o muchos derechos que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces hay que ponernos a pensar un poquito en todo eso que ha pasado, quiénes eran estas mujeres, qué hacían estas mujeres. Apreciamos que la mayoría de estudiosos en el campo de la literatura, tanto del siglo XX como de esta parte del siglo XXI que estamos viviendo, muestran un interés particular sobre este tema del canon. Es decir, sigue siendo un tema vigente, sigue siendo un tema polémico y mucho más si vamos al ámbito académico universitario y si se establecen quiénes son esos escritores de los cuales escriben artículos científicos, se hacen tesis universitarias, tanto para licenciatura, maestría, doctorado, etc. Ahí también está de por medio el canon establecido por cada facultad de literatura, en este caso, que son y las carreras de educación que tienen que ver con temas de literatura, ¿no? Nos preguntamos aquí cómo operaba el mundo externo que rodeaba a las mujeres durante este siglo XX.
¿Qué lugar ocupan además las mujeres dentro de la sociedad peruana? Una sociedad, ¿no?, con un alto índice de machismo lamentable, ¿no?, que muchas veces hace sentir a las mujeres menos de los que son valorados los trabajos de los hombres, por ejemplo, ¿no? El hecho de que se pretenda pagar menos a una mujer por el simple hecho de ser mujer, eso es lo que se cuestiona, ¿no? Porque finalmente todos somos seres humanos, todos merecemos respeto, todos somos iguales, y eso es lo que queremos lograr, ¿no? Lograr que algún día nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras bisnietas disfruten de una sociedad peruana equitativa en la cual se respete tanto a los varones como a las mujeres, ¿no? Porque somos iguales, no hay nada que nos diferencie en el ámbito intelectual, por ejemplo. Los contextos van a variar dentro de estos principios, años, ¿no? Estos años que van iniciando el siglo XX. Aparecen obviamente muchos rezagos coloniales como la discriminación, la marginación. Definitivamente somos una cultura machista, ¿no? Y lamentablemente eso acarrea una serie de problemas que hoy vive nuestra sociedad, y que la única forma de ir, digamos, cambiando esa mentalidad machista colonialista es a través de la educación. Por eso es que la labor de todas las maestras es tan importante, porque somos las que formamos en la escuela esos paradigmas, esos ideales de la sociedad que queremos para estos niños que mañana más tarde serán los hombres y mujeres que gobiernen este país y que tengan en sus manos el poder de decisión de hacia dónde va el Perú. Las mujeres inician su lucha por una democracia real, efectiva. Vamos a ver que los contenidos estéticos de la producción literaria tomarán siempre temas culturales y sociales dentro de la escritura hecha por mujeres en todos los géneros, no solo en la poesía, aunque hoy me voy a centrar solo en la poesía porque si no esto me va a llevar como 5 horas. En el desarrollo de este trabajo se utilizará el término literatura escrita por mujeres, sin dejar de lado los conceptos de literatura femenina y escritura femenina. Ojo con eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura escrita por mujeres? Ahí la pregunta. Las mujeres que escriben en el periodo de tránsito de los finales del modernismo y el desarrollo del vanguardismo plasmaron un mundo interior pleno de intensidad lírica, expresando sin temor, sin vergüenza, el hecho de ser mujeres, ¿no? Se sentían artistas e intentaban ejercer su derecho a la libertad, libertad que quizá hoy tenemos mayor disfrute de la libertad que en la época de nuestras abuelas o bisabuelas. La mujer peruana se hace conocer escribiendo todos los géneros, novela, ensayo, poesía, y avanza sigilosamente entre la intimidación y la represión hacia un enfoque de denuncia, porque recordemos que las mujeres en el Perú sobre todo, ¿no?, y en todas las partes, si es que no vivimos en las ciudades y vivimos en el ámbito de lo rural, pues vamos a tener muchas más dificultades sobre esta postura del machismo, y vamos a ver que en el interior tenemos muchas niñas que no van a la escuela, que no debemos olvidarnos de eso, porque tienen que dedicarse a las labores propias del hogar, ¿no?, de apoyar a sus madres, o de repente no hay una figura materna, y entonces las niñas son las que empiezan a desarrollar tempranamente esta actividad de cuidar a los hermanos, de lavar, de planchar, de cocinar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque todavía el Perú tiene un alto índice de analfabetismo, que aunque nos parezca poco en porcentaje, es bastante si nos ponemos a pensar y a reflexionar sobre esas estadísticas, que en realidad la mayor cantidad de analfabetismo está en el ámbito de las niñas y adolescentes que tenemos hoy en día. Entonces sí hay una gran preocupación, porque lamentablemente este machismo lo que ha creado es un sectarismo que no permite el acceso a la educación de las niñas a la edad que deben ir a la escuela, ¿no? Bien, a la vez hay una entrada hacia el tema de lo político, que definitivamente va a estar marcado por el radicalismo ideológico, pasando luego por muchos casos de extremismo y de violencia, como lo vamos a ver en las novelas del siglo XIX, cuando hablamos, por ejemplo, de Mercedes Cabello o de Clorinda Mato de Turner. No olvidemos qué pasa con estas escritoras en el momento en el que ellas viven. Son excomulgadas de la iglesia, son personas no aceptadas socialmente y tienen que luchar muchísimo, ¿no?, para lograr ser hoy las escritoras conocidas que son. Ellas en su momento no lo pudieron disfrutar, ¿no?
Esta característica es el proceso de la inserción, de los cambios de la mujer en una sociedad que no solamente se va a dar obviamente en el Perú, se va a dar a lo largo de toda Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Con ese bagaje filosófico, humanista, libertario y moral, por ejemplo, tenemos a María Jesús Alvarado, que es considerada como una de las primeras feministas peruanas, que justifica una propuesta equitativa y revolucionaria que se encuentra en el tercer apartado de su discurso, en el que propugna con gran lucidez la necesidad de la educación, del trabajo, de la independencia y la ciudadanía para que la mujer sea considerada al igual que el hombre. Recordemos que en nuestro país, a partir del año 1950 y tantos, recién las mujeres tienen derecho a ejercer el voto. Y para ello hay una escritora de la región de la Libertad que es la encargada de esa tarea titánica de mover a muchas escritoras y a muchas mujeres educadoras básicamente para que en el Perú se dé el derecho al voto. Me estoy refiriendo a Estrella Arroyo de Guedes, quien merece, ¿no?, un trabajo exhaustivo de crítica de su obra, porque es más conocida en Argentina que en Perú. Sé que en su región hay un centro cultural que lleva su nombre, concursos y todo, pero falta difundir a esta escritora desde este punto de vista canónico, de hacer que sus libros lleguen a los millones de peruanos que tenemos en etapa escolar, tanto en primaria, en secundaria, en universidad. Ese es el trabajo que nos queda pendiente con todas las escritoras. Es como si de alguna manera hemos condenado a nuestras escritoras al olvido al no poder reeditarlas, publicarlas nuevamente, sacar las ediciones de sus libros, aunque hay muchos intentos en los últimos años de ello. Por ejemplo, está el caso de Lastenia Larriba de Iona, que en el año 2019, a través de estos fondos de apoyo a la cultura del Ministerio de Cultura, sacan la reedición de sus cuentos, que ese año cumplía 100 años de su primera publicación. Entonces, sí es posible reivindicar a estas escritoras, sí hay una necesidad de que como ciudadanos reclamemos y exijamos eso a los fondos editoriales oficiales, como son el Ministerio de Cultura, el Fondo Editorial del Congreso, que por ejemplo tranquilamente podría publicar la obra completa de Estrella Arroyo de Guedes con un estudio crítico exhaustivo, como se merece una escritora de la talla internacional de Estrella Arroyo de Guedes, a quien además le debemos, ¿no?, todo el agradecimiento por haber luchado junto a muchas mujeres para que el voto se ejerciera en el Perú. El principio fundamental del feminismo es la igualdad de la potencialidad mental y de la habilidad para el trabajo entre hombres y mujeres. Igualdad probada irrefutablemente por la historia y la somera observación de la vida diaria, por cuya identidad de personalidades es absoluta justicia que sean iguales ante la ley, libertándose a la mujer de la forzosa y muchas veces tiránica y cruel tutela de los varones. Hay muchas reformas que se van a dar en nuestro país, son lentas, pero se dan y van a venir una serie de movimientos y una serie de miradas desde las mujeres que básicamente van a ser educadoras, ¿no? Y ahí tenemos a muchas renombradas, que son las que van a hacer de alguna manera esta labor de filósofas, de reflexión con otras mujeres para que vayan entendiendo que este proceso es necesario, que es necesario tener un derecho al voto, que es necesario tener un trabajo, que es necesario ser consideradas a la par que los hombres porque ejercemos las mismas tareas que ellos y muchas más, ¿no? Nuestra carrera, por ejemplo, ¿no?, la carrera docente es una carrera realmente mística, ¿no?, porque no hay otra forma de entenderla. Somos la única profesión a la que no se le paga horas extras por todo el trabajo que hacemos de correcciones, preparación de exámenes, etcétera, ¿no? Entonces somos las únicas que agarramos un maletín y tenemos 200 exámenes que revisar cada día, ¿no?, prácticas, etcétera, etcétera, redacciones, ¿no? Yo soy profesora del área de lengua y literatura, así que me sé perfectamente, encima somos tutoras, ¿no? Entonces tenemos un trabajo titánico que no es remunerado ni valorado de la misma manera que otras carreras. Entonces también tenemos que ponernos un poco a reflexionar que somos nosotros mismos, los docentes, los maestros desde la escuela, que hemos permitido que se discrimine de tal forma esta carrera.
y que la miramos con desprecio. ¿Por qué Finlandia tiene los estándares internacionales que tiene? Porque Finlandia ha trabajado en los últimos 100 años en revalorar este tipo de carreras. ¿Quiénes son las personas que acceden a la Universidad para Historia y Educación? Los mejores estudiantes de cada una de las carreras se especializan en educación. Entonces la carrera de educación está bien vista socialmente, como pasaba en el Perú en los años 40, en los años 30, en los años 50. La imagen del docente, del maestro, del profesor en un pueblo era respetada, ¿no? Y eso lo hemos perdido en estos últimos años, ¿no? Y hemos permitido que cualquiera pueda ser ministro de Educación. Yo estoy segura que no nos permitirían a ningún profesor, por más titulado y grados de doctor que tuviera, que fuéramos ministros de Salud, por ejemplo, ¿no? Pero en educación sí, en educación cualquiera puede ser ministro de Educación, no interesa que haya estudiado, ¿se dan cuenta? Entonces, mientras nosotros socialmente permitimos, ¿no?, estos atropellos, ¿no?, porque es muy curioso que nos hemos acostumbrado las mujeres a ser permisivas, ¿no? No nos parece ofensivo cuando un hombre nos piropea en la calle. Ya no nos parece ofensivo porque estamos tan acostumbradas a ser agredidas constantemente durante todos los días de nuestra existencia, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que nos hemos acostumbrado a aceptar eso como algo normal. Ay, no, pero bueno, si no le hago caso, no pasa nada, ¿no? Si es que no me acosa, si es que no se acerca, si es que no me toca, no pasa nada. Pero eso también es violencia, solo que lo tenemos aquí socialmente aceptado como si fuera parte de, pero en otros países eso está penalizado. ¿Se dan cuenta, no? Que hay dos extremos, hay dos caras de la moneda y tenemos que buscar el equilibrio y la equidad. Y eso es lo difícil y por eso seguimos, ¿no?, teniendo una serie de problemas y hemos llegado a unos feminicidios y somos el tercer país más peligroso para que viva una mujer. O sea, imagínense eso, ¿no? Bien, volviendo al tema de la literatura. Es necesario destacar que se tomará la definición de feminismo no desde la perspectiva como se entiende en el siglo XIX el feminismo, sino desde una perspectiva mucho más actual y contemporánea, como es la que propone Lola Luna en el libro Los movimientos de mujeres en América Latina y la renovación de la historia política, que ilumina las implicancias de las luchas de las mujeres por el poder. Ella afirma: entiendo el género en el sentido en el que lo ha definido la historiadora norteamericana Joan Scott, como una construcción histórica. Eso es lo que tenemos que hacer, construir. Se trata de construir una sociedad más justa, ¿no? Y como un campo de articulación de relaciones y de producción de significados de poder que operan desde una diferencia sexual a través del lenguaje y del discurso. Lo que yo les decía, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ser constantemente agredidas, que ya muchas cosas las tomamos como normales, ¿no? Y las personas que tenemos la oportunidad de viajar a muchas partes del mundo, entonces nos damos cuenta de que, es que algo pasa, ¿no? Y todavía yo recuerdo la última vez que he estado en París, por ejemplo, que creo que fue el año 2017, que me invitaron a Radio Nacional de Francia a propósito de una conferencia que di sobre la escritura de mujeres en el Perú y los libros que se habían publicado ese año 2016, porque era febrero del 2017, pleno invierno en Europa, y me citaron a las 8 de la mañana para una entrevista en Radio Nacional de Francia. Y lo primero que le llamaba la atención al periodista que me entrevistaba era ese hecho de que en el Perú todavía se siguiera hablando de una literatura escrita por mujeres y no de una literatura peruana, ¿no? Porque se toma el término como que no formáramos parte de, pero en realidad lo que estamos tratando de hacer es lograr que las escritoras sean reconocidas y sean parte de la literatura peruana, porque somos parte de ese proceso, les guste o no les guste. Estamos allí, existimos y están todas las escritoras que nos han precedido. Según este criterio, lo que se busca es una visibilización de la producción literaria. Por eso empleamos el término literatura escrita por mujeres, para poder visibilizarlas y para que los libros sean reimpresos, sean impresos, sean publicados y sean difundidos. Pero sean difundidos de manera masiva, que lleguen a los 33 millones de peruanos que somos a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Y así finalmente lograr ser parte de ese canon.
¿Qué es lo que está pasando en la poesía? Hoy me voy a detener solo en la poesía porque tenemos escritoras en todos los géneros, en la poesía, en el teatro, hay dramaturgas extraordinarias en este momento, hay muchos premios que están premiando a muchas escritoras jóvenes que tienen textos realmente interesantes, hay muchas narradoras, ¿no? Hay muchos premios para este género, pero la poesía siempre nos plantea un panorama muy nutrido de nombres de mujeres que escriben poesía, pero que al mismo tiempo están vinculadas con el mundo de la educación. Y eso es bien interesante, ¿no? Analizar cómo es que las mujeres educadoras están muy vinculadas al mundo de la literatura y al mundo de los derechos de la mujer en el Perú. Debemos destacar que son muchas las antologías que recogen el trabajo poético del siglo XX y de esta parte del siglo XXI. Pero el libro más exhaustivo y sólido que marca un hito en la historia de la poesía peruana escrita por mujeres es Poetas Peruanas de Antología, del crítico literario, académico, porque es miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua, Ricardo González Vigil, quien con este volumen publicado en el año 2009 nos da un panorama único de las mujeres que contribuyen con su voz a la literatura peruana. Me voy a referir al capítulo que se dedica a los inicios del 20 hasta lo contemporáneo, hasta lo que estamos viviendo en esta parte del siglo XXI. En el capítulo dedicado a la poesía contemporánea, González Vigil inicia la etapa del vanguardismo con nuestra gran poeta Magda Portal, quien nace en Lima en 1900 y fallece en 1989, cuya obra en nuestros días es ya reconocida y valorada. Entonces podríamos decir, ¿no?, que Magda Portal sí es una escritora canónica. ¿Por qué? Porque ha logrado insertarse en ese canon literario académico que todas las mujeres buscan y que no es un problema que solamente pase en el Perú, es un problema que pasa a lo largo y ancho del mundo. Son muchas las mujeres que van a ser, digamos, poco conocidas, silenciadas, simple y llanamente por el hecho de ser mujeres. Eso es lo que reclamamos, ¿no? Reclamamos tener el mismo derecho que nuestros pares varones, ¿no? Somos poetas todos, poetas mujeres y poetas varones. Por ejemplo, voy a permitirme hacer 2 ejemplos internacionales para que ustedes se den cuenta que no son problemas únicos y exclusivamente del Perú, pero que sí tenemos que trabajar en ellos. Una de las escritoras norteamericanas, recordemos que el Premio Nobel de Literatura el año pasado le ha sido otorgado a la escritora norteamericana Lois Liu, con lo cual reivindicamos la poesía. Las mujeres nos sentimos no muy satisfechas de que se haya premiado a una poeta que además es una poeta poco conocida. Una de las escritoras que le antecede a ella es Elizabeth Bishop. Elizabeth Bishop es una escritora norteamericana que nace en Massachusetts en 1911 y fallece en Boston en 1979. Es una de las grandes figuras de la poesía norteamericana del siglo XX, heredera natural de Whitman, de Dickinson y de otros grandes poetas de la modernidad, pero fue desconocida durante muchísimos años. Detrás de esa aparente sencillez que pretende demostrar en sus versos se esconde un calco intelectual que muchos de sus contemporáneos no supieron valorar. Ella es valorada bastante tarde. Y yo tengo aquí una edición que es esta, que ustedes la pueden conseguir en cualquier librería, porque hay ediciones completas de la poesía de Elizabeth Bishop que no han llegado todavía acá, pero hay muchos estudios de la obra de esta escritora, en traducción obviamente, porque la tenemos que leer en traducción, para darnos un poco cuenta de que estos problemas de la discriminación, de la marginación hacia las mujeres, no son propios del Perú, son en realidad problemas que atañen a todo el mundo, a todo el orbe. Voy a leerles de ella un poema que se titula Un arte. No es difícil dominar el arte de perder. Tantas cosas parecen llenas del propósito de ser perdidas que su pérdida no es ningún desastre. Perder alguna cosa cada día. Aceptar aturdirse por la pérdida de las llaves de la puerta, de la hora malgastada. No es difícil dominar el arte de perder. Después, practicar perder más lejos y más rápido, los lugares y los nombres y dónde pretendías viajar. Nada de todo esto te traerá desastre alguno. He perdido el reloj de mi madre y mira, voy por la última, quizás por la penúltima de estas 3 casas amadas. No es difícil dominar el arte de perder. He perdido 2 ciudades,
las dos preciosas, y más vastos poseía algunos reinos, 2 ríos, un continente. Los echo de menos, pero no fue ningún desastre. Incluso, habiéndote perdido a ti, tu voz bromeando, un gesto que amo, no habré mentido. Por supuesto, no es difícil dominar el arte de perder, porque a más veces pueda parecernos increíble, escríbelo, un desastre, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta, es una escritora que además se decía que escribía muy sencillo, que no se le daba importancia, pero en los últimos años logró lo que todas las escritoras peruanas pretendemos, ingresar a ese canon, ¿no? de las que todas queremos gozar, de la que gozan algunos de nuestros pares. Otra escritora que, por ejemplo, tiene 10 libros de poesía publicados es la polaca Wisława Szymborska, que lo tengo aquí en este libro de la edición Lumen, que la pueden conseguir también en librerías. Y ella, por ejemplo, era una escritora totalmente desconocida, a pesar de los libros que tenía publicados. Nace en Polonia en el año 1923 y recibe el Premio Nobel de Literatura en 1996. Su poesía ha sido traducida a más de 20 idiomas y está considerada como una de las voces cumbres de la literatura europea del siglo XX. Falleció en Cracovia en el año 2012. De ella vamos a leer de este libro, Nada 2 veces. Nada sucede 2 veces, y es lo que determina que nazcamos sin destreza y muramos sin ruina. No por ser el más obtuso en la escuela de lo humano puedes repetir el curso de invierno o de verano. Ningún día se repite, ni 2 noches son iguales, ni 2 besos parecidos, ni 2 citas similares. Hace poco, por tu nombre, alguien te llamó de cerca. Pensé que caía una rosa desde tu ventana abierta. Hoy tu mirada rehuyo, clavo la mía en la hiedra. ¿Rosa? ¿Qué es una rosa? ¿Es una flor? ¿Una piedra? ¿Por qué el instante presente vértigo y pena procura? Hoy siempre será mañana, es y será su hermosura. Entre sonrisas y abrazos verás que la paz se fragua, aunque seamos distintos, cual son 2 gotas de agua. Entonces, fíjense que una escritora en Polonia, otra en Estados Unidos de Norteamérica, y nos están demostrando lo mismo que pasa con las escritoras peruanas. Es el hecho de no ser reconocidas en su tiempo, sino después de muertas. Pareciera que esa es una mala costumbre, ¿no? De reconocer el trabajo de muchas personas cuando ya están muertas. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestras escritoras vivas es reconocerlas precisamente en vida, ¿no? Dentro de estas generaciones que divide Ricardo González Vigil en este libro que ya les he comentado, la generación del 50, que es quizá la más conocida porque están allí muchos de los escritores como Ribeiro, Edgardo Rivera Martínez y Blanca Varela, por ejemplo, que va a ser una de las escritoras más canónicas que tenemos en el Perú, se ubica una escritora que está viva y que es la última mujer viva de esa generación, que es Elvira Ordóñez, quien nace en Lima en 1934 y es la única a la que tenemos la suerte de tener entre nosotros, al igual que su par masculino, Carlos Germán Belli. Ella es un ejemplo de la búsqueda de la inserción a ese canon de la literatura peruana al que creemos que todavía no ha logrado alcanzar, básicamente por un tema de reediciones y reimpresión de sus obras. El corpus poético de esta autora es muy parecido al de Szymborska, ¿no? Que tiene 10 libros de poesía publicados. Szymborska, Elvira Ordóñez tiene 9, pero muchos de ellos fueron publicados en Buenos Aires y en Madrid, países donde su obra es reconocida, pero en el Perú no se han vuelto a editar. Por ejemplo, su primer libro se edita en Buenos Aires en 1956 y se titula Cuando las sombras hablan. Oración blasfema, que es para mí uno de los poemarios más emblemáticos de esta escritora, se publica en Madrid en el año 1963. Y así sucesivamente. Ella figura dentro de la literatura peruana de Augusto Tamayo Vargas, en la Enciclopedia Ilustrada del Perú, en el Diccionario Enciclopédico de Milla Batres, ¿no? Pero hasta ahora no logra ser una escritora leída
no logra ser una escritora reconocida por todos nosotros, no la leemos en el colegio, no reconocemos sus textos porque, a diferencia de Blanca Varela, no ha logrado insertarse en este difícil mundo que pareciera ser el canon literario en el Perú. La Biblioteca Nacional en el año 1997 presentó una exposición bibliográfica de su poesía junto con la obra de 10 escritoras reconocidas de la generación del 50. El año 2011 la Feria Internacional del Libro le rindió un homenaje por su trayectoria literaria, pero a pesar de todo esto, su trabajo poético, ¿no?, es apreciado en otros países iberoamericanos, pero en nuestro país nos falta darle un reconocimiento nacional por su obra poética y por su contribución a la difusión de autores peruanos, varones como mujeres, mediante su trabajo de gestora cultural. No hay que olvidarnos que Elvira Ordóñez es una gran gestora cultural que va a tener durante muchos años un grupo que se llama Arte y Tiempo, y es un grupo que va a hacer congresos, que va a reunir a escritores, que va a fomentar la escritura hecha por mujeres, etcétera, etcétera. Voy a leerles de ella, del libro Cuando las sombras hablan, publicado en 1956, el poema Hay horas increíbles. Hay horas increíbles que parecen arrancadas de la muerte, germinadas con la sangre de Dios, horas en el que el corazón nos queda chico, la piel estrecha y la palabra es balbuceo apenas, horas en que un resplandor gigante nos inunda de sueños, nos ahoga, nos mata de verdad y de anhelos. Entonces volvemos los ojos a la altura para insultar los astros y queremos ser diluvio, mares desboscados anegando al infinito, apagando las estrellas o fuego, propagando en el tiempo y convertir la atmósfera en fuego, la distancia, la voz, y quemar el pasado y el presente y ser perenne fuego, sin más allá. Enloquece la forma, Dios nos busca entre los escombros y en sus dedos azules nos toma y sonríe y nos apaga la sonrisa de Dios. Fíjense qué vigente este poema para los tiempos pandémicos en los que vivimos. Del libro Oración Blasfema, publicado en 1963, voy a leerles el poema número 7. Déjame que te nombre con mi más íntima miseria. Desnudarte es salvarme con mi propio perdón. Monstruo de infinitas cabezas, nunca te sacias de matar, porque de sangre se nutre tu intangibilidad. Eres la espantosa voracidad del tiempo fraguando diabólicos naufragios. Aprietas con tu puño mi garganta, porque no quieres que narre el otro fondo de tu rostro. Me siento en tu pulmón como una larva mutilada. Y así vamos a ir avanzando en las generaciones y vamos a tener una serie de nombres de escritoras que nos llenan de orgullo y que enriquecen este panorama escrito por mujeres en el Perú, como van a ser, por ejemplo, Carmen Luz Bejarano, Gloria Segarra, Graciela Briceño, Rosina Valcárcel, Águeda Castañeda, Sonia Luz Carrillo, Gloria Mendoza Borda, María Emilia Cornejo. Entre los años 80, 90 y 2009 estarán, por ejemplo, Doris Moromisato, Carmen Ollé, Luz María Sarria, Elvira Roca Rey, Marcela Robles, Dida Aguirre, Mari Soto, Rocío Castro, Patricia Alba, Mariela Dreyfus, Rosela Di Paolo, quien el año pasado es el Premio Nacional de la Casa de la Literatura, Josefina Barrón, en la denominada sección de los años 90, González Vigil va a consignar a Catalina Recabarren, a Otilia Navarrete, Ana María García, Marita Troyano, Ana Luisa Soriano, Roxana Crisólogo, Montserrat Álvarez, Victoria Guerrero, ganadora del Premio Nacional de Literatura del 2020, Erika Gersi, y en los últimos años 2000 va a presentarnos a Ana María Falconi, Micaela Chirif, Cecilia Podestá, Alessandra Tenorio, Andrea Cabel y Denise Vega Farfán. De estas escritoras son muy pocas de las que podríamos decir que son parte del canon literario peruano académico y escolar. Nos preguntamos cuántas tesis de licenciatura, maestría y doctorado se han realizado de estas escritoras, cuántos artículos críticos académicos existen de ellas en revistas indexadas, por ejemplo. Es por ello que es necesario difundir sus libros para poder despertar el interés de sus obras y lograr que las ediciones
publicaciones de sus libros lleguen a millones de lectores peruanos, que es lo que buscamos. El canon lo creamos todos y cada uno de nosotros que somos los lectores. Si nosotros no proponemos y no nos preocupamos por ese canon, pues seguirá pasando lo que sigue pasando hasta nuestros días, que tendremos a un grupo enorme de escritoras que será poco difundida, que será poco leída, porque necesitamos leer desde la escuela, ¿no? Y ese es otro problema, ¿no? Y yo me dedico a capacitar profesores y siempre en las capacitaciones lo que más me piden es cómo trabajar los textos poéticos, porque claro, la narrativa es intrínseca a nosotros, las historias, ¿no? Siempre estamos contándonos historias, desde niños escuchamos cuentos, historias, que la Caperucita Roja, que Blancanieves, etc. Estamos muy acostumbrados a la narrativa, ¿no? Desde muy pequeñitos, desde que ni siquiera sabemos leer y escribir, pero ya escuchamos cuentos. En cambio, la poesía es un género distinto, es un género especial, es un género que necesita un tratamiento diferente, pero que no por ello está lejos de los lectores infantiles. Hay poesía infantil maravillosa que podemos leer en las escuelas, en todas las edades, y muchas veces nos va a pasar que en secundaria también, ¿no? Yo soy profesora de literatura y vamos a ver que muchas veces nuestros planes lectores tienen autores canónicos, porque lo son, ¿no? O sea, vamos a hablar de Mario Vargas Llosa en el caso de Perú, Gabriel García Márquez en el caso de Colombia, ¿no? Carlos Fuentes en el caso de México. Son escritores canónicos, pero muchas veces esas obras de estos escritores figuran dentro de nuestro plan lector y muchas veces nuestros estudiantes no tienen la formación de lectura para poder entender todo lo que se está leyendo. Una persona que lee, no sé, pues a los 13, 14 años, 100 años de soledad, estoy segura que no va a entender nada, porque en realidad es una obra para leerla, ¿no? Mucho más adelante, y quizá, ¿no? El leerla es productivo en el sentido de que podemos releerla en otros momentos de nuestra vida. Y eso es algo que no enseñamos en la escuela. Es que pretendemos como que tiene que entenderse todo y tampoco es así. El proceso de la literatura es un proceso eminentemente humano. Por lo tanto, si yo tengo 13 años, mi universo es un universo de 13 años de vida. No voy a poder entender muchas cosas que están en 100 años de soledad, el amor frustrado, las emociones, las sensaciones. Es decir, tenemos también que enseñar a leer desde una manera mucho más humana, desde una manera mucho más sensible, porque finalmente todos los lectores hacemos este canon, ¿no? Ojalá podamos en algún momento, ¿no? hacer justicia con nuestras escritoras y poder insertarlas en un canon que realmente recoja toda esa producción. Por eso mi interés de publicar esta antología que sale este año, para que un poco se reconozca las voces de muchas escritoras. Tengo muchísimas escritoras a lo largo de todo el Perú, de Puno, Arequipa, Cusco, Trujillo, Lambayeque, Puno, Iquitos, ¿no? que están produciendo, que hacen literatura, pero que nadie las conoce. Entonces, si no difundimos en nuestras propias regiones lo que se escribe en nuestra región, que no quiere decir que sea lo único que se lea, sino también difundir todo, ¿no? Difundir lo que se hace en la región, lo que se hace en otras partes del Perú, y luego, bueno, todo este grupo de escritores canónicos que definitivamente, pues sí, forman parte del canon literario y los vamos a leer y los vamos a disfrutar, pero también hay que irles enseñando a los chicos a no tener miedo a los textos nuevos, porque también nosotros como profesores, y eso me pasa mucho con los maestros a los que yo capacito, y es que tienen miedo, ¿no? Pero ¿cómo le doy esto a leer, profesora? ¿No? Porque por ahí viene un papá, una mamá y se queja. A mí me ha pasado muchísimas veces, yo he sido coordinadora, profesora, y siempre se venían a quejar, ¿no? por todo lo que leen. Me acuerdo que una vez estaban leyendo En octubre no hay milagros de Osvaldo Reynoso, y vino una mamá a hacerme un escándalo que cómo era posible que su niño de 12, 13 años estaba leyendo, ¿no? Escenas sexuales. Bueno, hay escenas sexuales peores en la televisión y en las telenovelas, pero bueno. Esas son cuestiones que tienen que manejarse de una manera muy inteligente, muy sutil, porque son parte de la vida humana. O sea, tampoco podemos, ¿no? tener a los chicos en un pedestal y no decirles nada del mundo. El mundo es este mundo violento, este mundo pandémico, esta violencia exacerbada contra la mujer, ¿no? Esta delincuencia que se ha insertado en todo nuestro país, y es parte de, los chicos tienen que saber de eso, porque viven en este país, viven en esta realidad. Lo que no quiere decir que sigamos
quedemos en ella, sino que más bien a través de la educación logremos cambiar ese panorama, ¿no es cierto? Voy a leerles de Carmen Luz Bejarano este libro que recoge la mayor parte de su poesía, que se llama Existencia en Poesía, que fue publicado el año 2001, si no me equivoco, no, el año 2000. Este poema se titula Mujer. Mujer, para que yo naciera descendiste a la noche primera de la arcilla. Tus ángeles mandaron y expulsada del centro de tu sombra caí sobre la escuálida urbe de la tierra. Mujer sin memoria, víscera inmemorial, ¿no? En homenaje a todas las mujeres que hoy nos están siguiendo en las redes sociales y a todas las maestras que están aquí en esta sala, vamos a leer poesía en homenaje a nosotras mismas, además escrita por mujeres. Carmen Luz Bejarano es una de las representantes de la generación del 60, es una escritora ya fallecida, ya no está con nosotros, pero por ejemplo ella es una escritora muy completa, escribe narrativa, escribe teatro, escribe poesía, escribe ensayos, es profesora universitaria de San Marcos, pero siempre sintió, ¿no?, que no era su obra valorada, ni que tampoco era escuchada, no era parte del canon, no lo es todavía. No tenemos libros de Carmen Luz Bejarano en todas las escuelas, ojalá y lo tuviéramos, porque tiene una poesía maravillosa que podría ser leída desde el primero de secundaria en adelante, ¿no? Voy a leerles otro de ella, un pequeñito ahí para dejarlas ahí con ese sabor de la poesía de Carmen Luz Bejarano. Una gran poeta peruana, como muchas tantas que siguen en ese ámbito del olvido. A Carlos. Un campanario lejano solloza 6 campanadas. Muere la tarde en mis ojos y se ensueñan las palomas. 6 campanadas de viento sobre mis sienes despiertas. 6 campanadas de tiempo sobre mi rostro en desvelo. Carmen Luz Bejarano. Bueno, ahí tienen un panorama. He leído a Elvira Ordóñez del 50, a Carmen Luz Bejarano en el 60, y vamos a ir avanzando un poco en la producción de escritoras que seguramente no conocemos y que no reconocemos, porque claro, si no las leemos en la escuela y si no las leemos luego por interés propio, pues no, nadie las conoce. Por ejemplo, una escritora que a mí me gusta muchísimo es Josefina Barrón. Josefina Barrón nace en Lima en 1969 y publica este libro que tengo en mis manos el año 1999. Se titula El ojo amurallado. Es una gran poeta. Hace mucho que no sé de ella, no sé si sigue publicando, pero este libro es maravilloso. Este libro es de Carpe Diem Editores, creo que está en todas las librerías. El poema que voy a leer se titula Mi noche más larga. Soñé que dormía tanto que a los pies de mi cama hacía vigilia la muerte. Con aceite tibio entre las yemas de los dedos, de vez en cuando un latido entubado en los pudores conectaba y desconectaba ninfa. Con nonalizo gesto entre los labios, pálidas las mejillas, quieto el estómago, descansadas las osadías, atada a una noche larguísima y a la cuerda gruesa de mi propia inconsistencia. Soñando nada, con el tiempo roncando a mi lado y un vaso de agua en la mesa de noche por si despertase. Y dormía mucho más que la tierra bajo la nieve, indiferente a los semáforos, a la niebla, a las puertas rojas del destino, al menú del día, a los amigos y a la rutina de los dientes limpios, y a tan profundo dormía que yo misma era un hoyo cavado con saña. Fíjense esta imagen de la muerte, ¿no? Es que tenemos tan buenas escritoras, hay tan buena poesía peruana, que eso es algo sorprendente. Tenemos muchas escritoras publicando, pero que entre nosotras mismas no nos leemos, no nos difundimos, no trabajamos ensayos, artículos críticos unas de otras, por ejemplo, que sería una buena manera de ingresar al canon. Tengo en mis manos este libro de Ana María Falconi, Desvelo Blanco, lo tengo acá. No sé si esta edición se encuentra en librerías, pero podemos buscarlo. Este libro es del año, a ver si me dejan ver, del año 2010. Es este libro. De ella les voy a leer un poema como para ir cerrando este panorama, y como pueden ver es un panorama riquísimo. Podríamos pasarnos horas
años hablando de cada una de las poetas peruanas y nos faltaría tiempo. Entonces, como maestros tenemos mucho trabajo por hacer porque hay mucho por leer, mucho por revisar. Y claro, si nosotros no las conocemos, pues ¿cómo las vamos a difundir, verdad? Voy a leerles este poema que se titula Estatuas. Sé que es de noche porque rondan, me observan desde sus rostros atinosados de excrementos. Sus figuras de yeso arrasan residuos de otros mares. Yo intento o finjo ignorarlas. Doy vuelta buscando un frescor en mi almohada, una expiación, una última estancia. Quieren mi sonrisa de marfil. Se conforman con mirar los movimientos vacíos de mi boca. Pero yo no sonrío, nunca sonrío. Me quedo en la cama, escuchando, esperando el semen silencioso de las estatuas. Miren eso. Lindo, lindo, hermosos textos. Tenemos tantas escritoras. A ver qué más tengo por aquí. Por ejemplo, Alida Castañeda, que es una escritora ayacuchana, que es una escritora además que escribe en quechua, al igual que Gloria Mendoza Borda, que son escritoras maravillosas de nuestro Perú. Ahí tenemos muchas escritoras quechua hablantes que tienen la suerte y el privilegio de poder dominar las dos lenguas, que son bilingües por naturaleza y que escriben en estas lenguas y que son muy conocidas fuera precisamente por el manejo de la lengua quechua. De Alida Castañeda, de este libro Ausencias y Esperanzas, voy a leerles un poema que se llama Inmenso Amor. Recojo amores sobre la desnudez de soledades. Tejo abrigos de hielo para guardarte en un suspiro. Tu piel surca mis espacios para pintar este amor de inmensidad. Y creo que con Alida Castañeda vamos a ir un poco cerrando este panorama así sintético que les he querido hacer el día de hoy. Cada uno de los géneros literarios escritos por mujeres en el Perú requieren un estudio profundo y prolífico que logre compilar a la mayor cantidad de escritoras, pues como queda demostrado son varios los nombres femeninos que forman parte del engranaje de este concierto de voces que nos invita a transitar por sus textos. Como podemos apreciar, el canon aplicado a la literatura resulta ser siempre complejo. Pues creemos que es necesario que se amplíe la mirada y que tal como sucedió con nuestro poeta universal César Vallejo, quien al principio de su trayectoria literaria no era considerado un escritor canónico y a quien el crítico literario de su tiempo, Clemente Palma, hijo de Ricardo Palma, desdeñó como poeta y con el paso de los años ha logrado imponer su voz al punto de convertirse en el escritor más estudiado del siglo XX y de esta parte del siglo XXI. Prueba de ello es la cantidad de lenguas a las que ha sido traducido y que existen cátedras universitarias en todo el mundo dedicadas a seguir analizando su obra. Ojalá así también cambie la visión de los lectores en general. Me pregunto qué pasaría si Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura, fuera mujer. ¿Habría ganado el premio? ¿No? La crítica literaria, las cátedras universitarias peruanas, los colegios, las escuelas, son las llamadas a difundir la obra de todas las escritoras, poetas, narradoras, dramaturgas de nuestro país, para que algún día logremos tener en el Perú la equidad de género que tanto necesitamos y que tanto necesitamos enseñar a nuestros niños. Espero que esto les sirva para un poco pensar y repensar los planes lectores con los cuales trabajamos en las escuelas y las propuestas de esos planes que deben ser enriquecidas cada año de estudios. Tengan ustedes muy buenos días. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias a ti, Eliana. Realmente muy interesante escuchar todo lo que tenemos nosotros en literatura y todo lo que las mujeres van produciendo. Es una responsabilidad nuestra, de todas las mujeres también, hacer y promover la lectura de nosotros mismos. El día de hoy tenemos la presencia de los directores de UGEL y vamos a tener un primer bloque para presentar su saludo. Mientras, por favor, a las mujeres, a los maestros, a las maestras que están en el Facebook, les invitamos a hacer sus preguntas, a plantear las preguntas
que Eliana, en la parte final de esta videoconferencia, va a tener el gusto de contestar las preguntas que ustedes quieran hacer. Adelante, Desi. Gracias, Susi. Estamos entonces en el primer bloque de saludos de nuestros directores de UGEL, en este día especial como es el Día Internacional de la Mujer. Dentro de este primer bloque, nuestro reconocimiento a las maestras líderes que están dirigiendo